La semana pasada nos estuvimos hablando del texto acá de Primera de Juan, porque estuvimos hablando acerca de las misiones, ¿ya? Y Juan lo que busca, voy a pedir que pongan atención, por favor. Juan lo que busca es cerrar este tema de el pecado en la vida del creyente. ¿Se acuerda que estuvimos hablando hace 2 semanas acerca de la confesión, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Ya? Entonces, Juan busca ahora cerrar este asunto con una clara exhortación a no pecar. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué es la instrucción? Para evitar el pecado en la vida del creyente, para que nos distanciemos de aquello, ¿ya? No por una exigencia banal de Dios, sino por un asunto muy importante que hoy queremos ver acá. O sea, la vida cristiana, el vivir la vida cristiana, debe caracterizarse por una conducta consciente y deliberada de alejamiento del pecado. O sea, yo debo, en la medida que voy conociendo al Señor, que pasa el tiempo, que voy experimentando la presencia de Dios, que voy conociendo la palabra, yo debo caracterizarme ahora como una persona que está alejándose constantemente del pecado en su vida. ¿Qué es el pecado? De eso justamente vamos a hablar porque hoy vamos a cerrar esta parte. ¿Qué es el pecado? Viene de una palabra que es amartía, ya en el griego, amartía. Y que podríamos definirla de la siguiente manera. Amartía describe a un arquero, una persona que toma un arco y lanza con ello una flecha con la intención de dar en el blanco, pero hierra, no da en el blanco. Eso es amartía, no dar en el blanco. Y lo que está hablando es que el pecado distorsiona el propósito de la existencia humana. ¿Quién establece el propósito de la existencia humana? Dios, porque Él es el creador. Y Él estableció, ¿no es cierto?, normas de conducta, estableció un sistema de vida, un propósito para el hombre, y el pecado aleja al ser humano de ese propósito divinamente establecido. Eso es amartía, errar el blanco. Como también errar el camino, como un viajero que se desvía de la carretera y no llega a su destino. O sea, la vida es como un transitar por una carretera. Y tenemos el propósito, ¿no es cierto?, de llegar a la eternidad con Dios. Pero lo que produce el pecado, amartía, es que nos lleva a salir de ese camino e ir en pos de nuestros propios caminos. No se considera el propósito de Dios, se toman decisiones independientes de Dios, ya sea bajo conocimiento, donde la persona sabe que está haciendo lo malo, sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, ya, o por ignorancia, creyendo que está haciendo lo mejor para Dios, pero por desconocer la palabra, vive una vida equivocada. Eso es amartía, eso es pecado, ya, vivir e ir por un camino, por una carretera, y desviarnos y no llegar al destino final, ¿ya? También es ser hallado falto, ¿ya? Cuando somos pesados en la balanza de Dios. Eso también es amartía, ¿ya? Ser hallado falto cuando somos pesados en la balanza de Dios. Hay un episodio en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 5, allí donde dice que hubo una escritura en la pared, la cual sentenció al rey, ¿ya? Y esa escritura decía, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Entonces, ¿de qué nos habla esto?
del hecho de que todos nosotros un día compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Para qué? Para dar cuenta de cómo vivimos la vida. Y no solo eso, la palabra también dice que daremos cuenta de toda palabra necia y ociosa que salga de nuestra boca. ¿Entiende? Entonces un día vamos a ser pesados, ¿ya? Y ojalá no seamos hallados faltos. Entonces, como veíamos acá, se espera que el creyente no peque. Se espera que el creyente no yerre al blanco. Se espera que el creyente se mantenga en el camino. Se espera que el creyente cumpla con las demandas de Dios. ¿Ya? Ahora, al estar nosotros, hablando como personas que hemos conocido al Señor, al estar aún en este cuerpo, en esta vida, vamos a veces a pecar delante del Señor. Quiero decir que hay una gran diferencia entre aquella persona que peca ocasionalmente o por yerro a aquel que ha decidido vivir en el pecado, en una condición que sabe que le está fallando a Dios cada momento. Pero a veces como cristianos vamos nosotros a pecar. Y cuando pecamos, lo más natural que en la vida del creyente aparezca la culpa. La culpa. ¿Ha sentido usted la culpa? ¿Ya? ¿Cuántos no han sentido la culpa? ¿Ya? ¿Escuchó bien la pregunta? ¿Cuántos no han sentido la culpa? ¿Ya? Todos nosotros, en alguna forma, hemos sentido culpables por algo que hemos hecho. ¿Ya? Todos. Entonces, la culpa actúa como un árbitro en el interior, en la conciencia humana. Nadie sabe cómo llegó la culpa allí, porque está esa respuesta frente a una transgresión. Está en creyentes y en incrédulos la culpa, en toda persona. ¿Ya? Entonces, la culpa actúa como un árbitro para decirnos, has cometido una falta, detente, no sigas adelante. ¿Ya? Así actúa la culpa. Ahora, hay diferentes reacciones frente a la culpa. ¿Ya? Algunas personas reaccionan con frustración y estas personas dicen o sienten que nunca van a poder superar aquellos pecados que le hacen tropezar. Y llegan a creer que su destino está ligado a aquella conducta. Yo nunca voy a salir de esto. Lo he intentado, dejar este vicio, dejar este mal carácter, dejar de usar malas palabras. Lo he intentado y me he sentido mal y le he pedido a Dios y no puedo. O sea, creen que su carácter, su conducta está destinada a vivir bajo aquellas cosas que sabe que le incomodan. Voy a ir un poquito rápido en esto porque hay cosas que quiero detenerme después. Otros se sienten indignos después que han pecado y no se sienten merecedores de que Dios los perdone. Hay gente que vive así, ya vive en angustia, vive en esa desesperanza de que es imposible que Dios me perdone. No soy digno del perdón de Dios. Entonces, cuando alguien piensa de esa manera, es porque no entiende que el perdón es un acto de gracia divina. ¿Y qué es lo que es la gracia divina? Es el hecho de que Dios puede perdonarnos, no porque yo lo merezca, sino porque Él en su propia voluntad ha decidido hacerlo, ¿ya? Y para eso se requieren ciertas condiciones que las vamos a ver después, ¿ya?
Pero entiéndalo de esta forma, por favor. Cuando usted ruega por el perdón, usted no lo está haciendo sobre la base de que merezca que Dios le perdone, que se ganó el perdón, ¿ya? Y a veces la gente dice, no, si este pecado no merece perdón, ¿ya? O dicen, esa persona no merece perdón de Dios por lo que hizo. ¿Ya? ¿Ha escuchado eso? ¿Ya? Y es justamente porque creemos que el perdón hay que ganárselo. ¿Ya? Hay que ganárselo. Que el perdón es el resultado del mérito humano. No. Entonces, quien se siente indigno de que Dios le perdone es porque no entiende que el perdón es un acto soberano de Dios y que solamente se basa en su gracia, en su favorable disposición a perdonar a quien viene ante Él con un corazón arrepentido. Dios lo perdona, ¿ya? Porque las condiciones ahora están dadas para eso. Otra cosa, otros ocultan su pecado, ¿ya? Como lo hiciera David cuando adulteró con Betsabé. Conoce la historia allí en 2 Samuel, el Antiguo Testamento, ¿ya? David no confesó su pecado. Él sabía que había hecho lo malo delante del Señor, había seducido a una joven que tenía esposo y como rey se impuso y la llevó a tener relaciones sexuales con él. Y es más, después, cuando la mujer le manda a decir que estaba embarazada, mandó a buscar al esposo que estaba en la batalla, en la guerra, peleando para resguardar los intereses del rey. Entonces, cuando viene este soldado, Urías, él dice, ¿cómo es posible que yo vaya a la casa a disfrutar con mi mujer mientras todos mis hermanos están en la batalla? Y se quedó a dormir a las puertas de la casa del rey. Le dijeron a David, no, Urías no quiso ir a su casa. Bueno, al final, David urdió, planificó la manera de matar al esposo de esta mujer. Y una vez que la mujer estuvo viuda, él, para consolarla, la mandó a llamar para que fuera su esposa. ¿Ya? ¿Ese era el rey David? Tuvo este momento, esta página negra en su vida. ¿Qué es lo que hizo allí? Ocultó su pecado. Lo ocultó. Pero ¿sabe una cosa? Podemos ocultar nuestro pecado ante los ojos de los demás. Sí, pero nunca, jamás podemos ocultarlo delante de Dios. Y yo creo que David vivía un tormento durante todo ese tiempo. Porque cuando hemos hecho lo malo, teniendo conciencia de quién es Dios, entonces somos atormentados en nuestro interior. No puede haber paz en el corazón. Y la persona puede distraerse con muchas cosas, pero cuando pone su cabeza sobre la almohada, entonces viene el tormento de la culpa, de lo malo que la persona hizo, que lo tiene oculto ante los demás, pero ante sí mismo y ante Dios no lo puede ocultar. Ahora, solamente ese tormento termina cuando la persona confiesa su pecado ante Dios y ante las personas que ha pecado. Fue así como David pudo ser libre. Cuando vino el profeta Natán y le dijo, tú has pecado, rey, le dijo. Y David pudo allí arrepentirse de su pecado. No es un buen partido esconder el pecado. No es bueno. Hay que confesarlo. De ahí vamos a ver cómo se trata eso. Otros justifican su pecado. ¿Ya? Aarón, hermano de Moisés, hubo un momento
cuando Moisés sube al monte llamado por Dios allí para estar durante 40 días y sus noches, dice, estuvo allí, y el pueblo comenzó a inquietarse. Y le dijeron a Aarón, que había sido el que era responsable en lugar de Moisés, de liderar, le dijeron, haznos dioses como los que teníamos en Egipto. Ya, eso le dijeron. Voy a leerle la cita bíblica, está en Éxodo 32, 21. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído este gran pecado? Le dice. Después que este hombre hace el becerro y la gente lo adora, ¿no es cierto? ¿Qué te ha hecho este pueblo? Le dice. Tú eres el responsable de mantener a este pueblo bajo la guía del Señor. Entonces respondió a Aarón, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha acontecido. Eso es lo que le dijeron el pueblo a Aarón. Y yo respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Era para darle, no sé, con la misma vara de Moisés, ¿ya? O sea, lo eché al fuego y salió esto, ¿ya? No, pastor, si yo iba por ahí y apareció la oportunidad y no sé qué pasó después, yo me había enredado en la cosa, ¿ya? Yo tenía problemas con mi esposa, en mi matrimonio, y de repente apareció esta persona y no sé cómo nos enredamos. No sé, no tengo idea. ¿Ya? Justificar el pecado culpando, ¿no es cierto?, a otros. No es mi culpa. No es mi culpa, no. Hermanos amados, toda persona responsable, consciente, madura, asume hidalgamente cuando ha hecho lo malo y no anda buscando justificarse a sí mismo, responsabilizando a los demás. No sé cómo pasó. Si sabes cómo pasó, ya es que te estás haciendo el loco nomás. Y lo otro es culpar a los demás. Hubo un momento cuando Dios le dice a Saúl, ve y destruye este pueblo y todo lo que este pueblo tiene. ¿Y qué es lo que pasó allí? Saúl guardó lo mejor. Y luego hizo un sacrificio a Dios. ¿Y qué le dijo el profeta? Locamente has hecho. Hoy Dios te quita el reino y se lo entrega a otro mejor que tú, le dice a David. ¿Ya? Entonces, justificar, culpar a otros por el pecado propio, nunca te va a traer buenos dividendos. Nunca. Uno tiene que asumir, yo lo hice. Es mi culpa, es mi responsabilidad. Yo lo asumo, yo era responsable de esto. Yo era responsable de mi familia. Y es mi problema que mi familia se haya desmantelado. Yo soy responsable por la economía. Yo fui el que destruí mi economía, reventé mis tarjetas de crédito. Yo soy el que me metí en este problema. Yo soy el que me amargué. Yo soy el que debería haber perdonado. No es que lo que me hicieron me llevó a esto. No, me amargué porque yo no fui capaz de perdonar. Eso es hidalguía. Eso es lo correcto. Es asumir que yo soy el responsable final por mis malas decisiones y acciones. No busque culpar a otros. No busque. El pecado es así, es engañoso. El pecado, para que usted se mantenga en una conducta impropia, le va a llevar a justificar el mal. Es que me sentía tan solo, tan sola. Y no sé cómo llegamos hasta esto, pero llegamos. No, asumir
nuestra responsabilidad ante Dios. Nada se logra con ocultar el pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Primero, aparta al ser humano de Dios. Lo aparta, lo aleja. Nadie que vive en pecado puede decir, yo tengo una muy buena relación con Dios. Usted puede saber muchas cosas de Dios, pero si está en pecado, relación con Dios no tiene. No se puede. ¿Acaso no ha leído la Biblia? Isaías 59:2. Vuestros pecados y vuestras rebeliones han provocado una división entre Dios y ustedes, dice. Y han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Claro. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay consecuencias del pecado. No podemos verlo como algo a la ligera. Otra cosa, esclaviza a la persona a una vida destructiva. El que comete pecado, dijo Jesús, esclavo es del pecado. ¿No es cierto? O sea, te esclaviza a una vida destructiva. Degenera la moral del ser humano, distorsionando los roles del hombre y la mujer, lo que tenemos hoy en día que promueve tanto la ideología de género. Insensibiliza al ser humano, cauterizando la conciencia. ¿Qué es lo que es cauterizar? Es aquella área del cuerpo que ha sufrido una quemadura, por ejemplo, y pierde la sensibilidad allí las células del cuerpo. Ya no hay dolor, usted puede rasgar, puede enterrar una aguja ahí y no hay dolor. Eso es cauterizar, perder la sensibilidad. Entonces, esa culpa por el pecado que podíamos sentir en un momento, cuando la conciencia se cauteriza, ya no se puede volver a experimentar. Y la persona va por ese camino de autodestrucción, sin sentir culpa ni vergüenza por su vida. ¿Cómo debemos tratar con el pecado? Porque hay que tratar con esto, porque la palabra siempre nos va a ofrecer una salida, una esperanza de que podemos vencer el mal. ¿Amén? ¿Quiere escuchar la respuesta? Vamos entonces a la Biblia. Hebreos 12:4. Dice allí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Bien? Resistir y combatir son dos palabras que están acá, que es importante que nosotros las veamos. ¿Ya? Primero, resistir. ¿Ya? Literalmente resistir es estar firme en pie en contra de. Yo estoy firme en pie en contra de. No estoy a favor de, estoy en contra de. ¿Ya? Cuando decimos estamos en contra del aborto, es porque no estamos a favor del aborto. Cuando decimos estamos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, es porque estamos en contra de eso. No vamos a permitir un milímetro de decir, no, pero podríamos considerarlo en caso de aquí, allá. No, estamos en contra. ¿Ya? Entonces, cuando dice acá, la palabra dice, Hebreos voy a leer de nuevo, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Esta palabra resistir es yo estoy en contra de, en este caso, del pecado en general, ¿no es cierto? Ya, esta es una acción pasiva, ¿ya? Pero no de sumisión. ¿Ya? Es pasiva, pero no de sumisión. Por el contrario, es no hacer aquello que ofende la santidad de Dios. O sea, yo no hago eso. ¿Ya? Es una respuesta, una reacción pasiva. Yo no me involucro en aquello porque no voy a hacer lo que está en contra de Dios. Pero está la otra palabra, combatir. ¿Ya? Aquí nos habla de luchar en contra de. Eso es combatir.
¿ya? O sea, aquí nos llama a una batalla activa contra el pecado. Es reprender el accionar de las tinieblas. Es escoger decir la verdad antes que la mentira. ¿Ya? Puede que la mentira me convenga decirla, pero es mentira. Entonces, ¿qué debo escoger? La verdad. Aunque eso me sea desfavorable. ¿Me entiende? Entonces, cuando habla de combatir, está hablando ahora de acciones, de respuestas. Es perdonar antes de escoger la venganza o el amargarme por lo que alguien me hizo. Yo perdono, voy a combatir el pecado, porque si no combato el pecado, voy a terminar amargándome en mi corazón. Voy a abrir mi corazón a quedar atado por el pecado de la amargura. Entonces yo escojo perdonar. De eso se trata combatir aquí, ¿no es cierto? Es cuando escogemos la humildad antes del orgullo. ¿Me quieren imponer esto? No, no. A mí nadie me pasa a llevar. ¿Ya? Entonces actuamos de manera altanera, orgullosa. Pero a veces la humildad nos lleva a mejores dividendos. Jesús dijo que debemos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, ¿no es cierto? ¿Ya? Huir antes de exponerse. ¿Se acuerdan ustedes de uno que huyó en el Antiguo Testamento? ¿Quién huyó? José, ¿no es cierto? ¿De qué huyó José? De la tentación sexual, del pecado. Estaba siendo seducido por esta mujer, ¿no es cierto? Y la mujer le agarró de la túnica, lo dejó desnudo y él huyó así nomás. ¿Ya? No le importó la vergüenza de correr desnudo por allí. Pero él no iba a pecar contra Dios. Entonces, batallar contra el pecado, hay momentos en los cuales vamos a tener que escoger huir. ¿Ya? Lo dice Pablo a su discípulo Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Ya? Huye de las pasiones juveniles. O sea, de aquello que significa exponerte allí ante la tentación, mejor es huir. No es cobardía, es temor a Dios. ¿Ya? Entonces, combatir. Y tercero, ¿cómo tratamos con el pecado? El arrepentimiento. ¿Ya? El genuino arrepentimiento está determinado por la motivación interna de la persona. El genuino arrepentimiento. Porque arrepentimiento no es un ejercicio intelectual. Sí, de veras. Y la otra vez dijeron que si yo me arrepentía, yo confesaba, Dios me perdona. ¿Listo? Señor, me arrepiento, Señor, te lo confieso, gracias por tu perdón, amén. No es un ejercicio intelectual arrepentirse. Como tampoco el arrepentimiento tiene que ver con que yo suelto eso por miedo. No sea que Dios me castigue con mi hijo. No sea que me pase algo malo en mi trabajo. No sea que Dios me mande al infierno. O sea, esa motivación, si usted se da cuenta, es egocéntrica. Estoy pensando en que si no cambio, voy a sufrir pérdida. Así que mejor cambio para no perder. No, el arrepentimiento genuino es otra cosa. Cuando usted va al Salmo 51, David escribe este salmo después que fue confrontado por el profeta Natán. Y el profeta Natán le dice, tú rey has pecado, arrepiéntete de tu pecado. Entonces David escribe el Salmo 51 para poder registrar allí su experiencia personal de arrepentimiento. Y allí dice David, no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto,
Porque el verdadero sacrificio es el corazón contrito y humillado. Ese sacrificio tú no vas a despreciar, oh Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de eso nosotros? Es que si hemos fallado ante Dios, hemos atentado contra su santidad, hemos ofendido a su persona, entonces que Dios pueda encontrar en mí un profundo dolor por el mal que yo he hecho. Un profundo dolor, o sea, como dice la palabra, que voy a ofrecer un corazón quebrantado ante Dios. No es que usted diga, Señor, quebrántame. No, yo ofrezco el corazón quebrantado. Yo le digo, Señor, te he ofendido. Señor, por favor, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes darme una nueva oportunidad, Señor? He dejado tanto, Señor. He visto cómo el pecado ha tomado lugar en mi vida. He visto cómo he hecho cosas que jamás pensé que haría, Señor. Por favor, ¿puedes perdonarme? Entonces allí donde la persona ofrece un corazón contrito, la palabra contrito es una profunda tristeza, en este caso por el pecado que hemos hecho, por las malas decisiones que hemos tomado en la vida y que nos tienen donde hoy estamos. No fue la vida que te empujó hacia allá, fueron tus decisiones. Tus decisiones, mis decisiones. Entonces allí donde yo ofrezco a Dios un corazón contrito, un corazón humillado. ¿Y qué es lo que es humillarse? Es reconocer que en mi persona no hay ninguna posibilidad de que yo pueda cambiar por mis propias fuerzas, de que yo pueda revertir y arreglar esto. El pecado no se arregla, mi hermano. El pecado no se parcha, el pecado no se restaura, el pecado se confiesa y con arrepentimiento uno se aleja del pecado para volverse al lugar donde debe estar, para volver a encontrar el camino de regreso a Dios. Sí, ahora, todo esto es posible porque Dios trajo una solución al problema del pecado. En la antigüedad eran los sacrificios en el templo, pero eran una solución imperfecta, parcial, temporal, no definitiva. Mire, volvamos a 1 de Juan capítulo 2, verso 1 y 2, el texto que estamos hoy. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no está. ¿Se da cuenta cómo usa los términos aquí Juan? Si alguno hubiere pecado, si existiera la posibilidad que uno peque, ¿ya? Entonces no está hablando de que es normal que el cristiano peque. Está hablando si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino que también es la propiciación por los pecados de todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es propiciación? ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Importante entender el término para que podamos aplicar esa palabra también a nuestra vida. Propiciación tiene relación al hecho de aplacar la ira justa y santa de Dios, aplacarla, rebajar la intensidad, satisfacerla, calmarla, ¿ya? Esta ira, que está en el corazón de Dios también, es producida por el pecado de la humanidad. Es una ira justa que demanda, ¿no es cierto?, que el que pecó pague por su deuda por causa del pecado. Salmo 7:11, para que podamos entender que la Biblia habla de esto, porque hay gente que dice, no, si Dios, puro amor, pura misericordia, puro perdón. Leamos Salmo 7:11.
Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ya? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora, Dios también es benevolente, Dios es misericordioso. Y dice la Biblia en Romanos 3:24 por ahí, dice que Dios en su paciencia, ignoró, pasó por alto los pecados de los hombres. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que la respuesta del cielo hacia el pecado debería ser la misma que fue el diluvio, la misma que fue sobre Sodoma y Gomorra. Pero Dios es misericordioso y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que el hombre venga al arrepentimiento, se vuelva a Él. Por eso extiende su paciencia y su misericordia para con la humanidad. Entonces Dios es juez justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Entonces, la propiciación es el sacrificio que se ofrece para aplacar la ira de Dios. Y a través de la muerte en el templo en la antigüedad, de ese cordero inocente, entonces la sangre derramada allí era el precio que se pagaba para perdonar los pecados del hombre. ¿Ya? O sea, vemos ahí eso en la antigüedad. Romanos capítulo 3, vamos a leer ahí, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, esa es la consecuencia del pecado, alejamiento de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que es redención? Lo que nos justifica, importante la redención, porque es la que nos justifica ante Dios. La redención es el pago que se hace por los pecados cometidos. ¿Cómo se pagaba el pecado en la antigüedad? Con el sacrificio, ¿no es cierto? Con la sangre derramada por el cordero inocente. ¿Ya? Ahora, acá mire lo que está diciendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es lo que hace posible la justificación? El perdón. La gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? El favor inmerecido. Es esa acción perdonadora de Dios que yo no merezco, pero Él tiene la iniciativa divina para perdonarme. ¿Ya? Ahora, ¿cómo Dios puede perdonarme? Mediante la redención. ¿De quién? ¿Del Cordero en el templo? Que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Fue la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario la que hace posible que Dios pueda perdonarme. ¿Sí? Porque ¿qué dice la justicia de Dios? Están todos destituidos. Ninguno es merecedor de estar en mi presencia, porque Dios está airado todos los días con el impío. Pero Dios, a través del Hijo de Jesús, pagó mi deuda de mi pecado. Sigamos leyendo. ¿A quién Dios puso como propiciación? Aquí aparece la palabra de nuevo, ¿ya? Por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús no solo redime, el sacrificio de Jesús hace que la ira de Dios sea satisfecha, porque Él fue el sacrificio perfecto por mis pecados, por sus pecados. Él murió por usted en la cruz del Calvario. La gente dice, sí, Cristo murió por el mundo, pero hermano, murió por usted. Usted, ¿puede decirlo así? Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. ¿Por qué es importante esto? Porque Él
es quien con su muerte en la cruz pagó por todos tus pecados, todos. Entonces, Él puede extender gracia y misericordia sobre nosotros, ¿ya? Él estando en la cruz, ¿no es cierto?, exclamó, consumado es. Esto es que su perfecto sacrificio satisfizo plenamente las demandas por el pecado de la humanidad. Y esto aplaca la ira de Dios en contra de nosotros. Isaías 53:10, hablando de Jesús allí en la antigüedad. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí aparece otra palabra, expiación, redención, propiciación y ahora expiación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es expiar? Es cubrir. ¿Ya? ¿Con qué cubre Dios nuestra vida? ¿Con qué la cubre? Con la sangre derramada por Jesús en la cruz. Entonces, todos mis pecados fueron pagados por Jesús en la cruz. Esa ira que producía en el corazón de Dios mis pecados fue satisfecha porque Cristo murió en mi lugar, pero a la vez también me cubre, como que si yo nunca hubiese pecado. Por eso la palabra puede llamar al creyente santo. Si Pablo escribiera una carta a nosotros, diría a los santos en Cristo Jesús que se reúnen allí en René Schneider. A los santos. ¿Sí? Sé que cuesta asimilar eso, porque en nuestra mente hay otras cosas. Pero eso es, mi hermano querido. Él ya pagó con su sangre, expió, cubrió todo mi pecado, para que yo hoy pueda llamarme hijo de Dios. Cuando usted lee el capítulo 3, el primer versículo dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces Él sufrió por nuestros pecados. Solamente, únicamente, la muerte de Jesús en la cruz hace que el ser humano pueda volver a la comunión con Dios. Mire lo que escribe Pedro. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Voy a leer la NTV. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, dice Pedro. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo a Dios. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las definiciones de amartia, de pecado, es extraviarse del camino. Es salirse del camino y perderse allí. Por eso dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y luego Pedro dice acá que él no cometió pecado, pero que murió por los pecadores, por nosotros. ¿Para qué? Para poder conducirnos ahora a salvo hasta Dios. Hasta ahí. O sea, hermano amado, ese camino que te habías perdido, ahora Cristo te ha puesto en el camino. Porque ese camino tiene un destino, tiene un final. Y es que un día lleguemos a la presencia de Dios. Solo Él puede hacer eso. Solo Él puede ponernos a salvo. Y Juan nos anima aquí en este versículo a ver a Jesús como nuestro abogado. Abogado, ¿ya? La palabra para abogado allí es
Paracleto. Y Jesús dice en el Evangelio de Juan, dice, no les voy a dejar huérfanos, les enviaré otro ayudador, y ahí usa la palabra Paracleto. Entonces el término Paracleto es alguien que se pone a tu lado para ayudarte, para abogar por ti. Es nuestro abogado defensor. No ante un Dios airado ahora, sino ante un Padre que anhela la comunión permanente con sus hijos. ¿Sí? Pero resulta que estos hijos que somos nosotros, a veces pecamos, a veces viene el enemigo, nos engaña a través del pecado y hacemos cosas que no deberíamos estar haciendo. Entonces allí, donde el abogado defensor le dice al Padre, yo morí por él, yo derramé mi sangre por él. Él ha sido justificado por la obra que yo hice en la cruz. Y somos perdonados nuevamente. Porque Dios ve también que en nuestro corazón no queremos salirnos del camino. No queremos alejarnos de Él. Y es el enemigo allí cuando viene y dice, ¿eres indigno? Mira qué tipo de cristiano eres haciendo eso. Reaccionando de tal manera, y el enemigo viene y quiere hundirnos allí más todavía. Y resulta que ahí está el abogado. Y les voy a leer un texto de Hebreos, capítulo 2, verso 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados, para tapar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No es, hermano, y esto quiero que usted lo entienda, por favor, no es que yo peco y digo, él me entiende. Lamentablemente, cristianos viven de esa manera. Viven en el pecado y dicen, no, si Cristo me entiende, Él es misericordioso conmigo. No, mire, lea bien, por favor, siempre la Biblia. Ahí dice que Él padeció siendo tentado, por lo cual es poderoso para socorrer. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué dice el texto? A los que son tentados, no a los que se rinden al pecado, no a los que le dan rienda suelta a sus pasiones pecaminosas, a los que son tentados. ¿Se da cuenta? Entonces, clame a Dios en el momento oportuno, cuando corresponde, cuando debe hacerlo, y no venga después ahí, sí, hice lo malo, ¿ya? Y después la otra semana lo mismo, después lo mismo. No, madure, crezca en el Señor, eche mano de los recursos del cielo, porque Él dijo, yo he venido a dar vida y una vida en derrota. Amén. ¿Cómo es? Vida abundante, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es una vida abundante. El pecado destruye. El pecado es un atentado contra la dignidad de Dios. El pecado daña tu relación con Dios. Cristo dijo en la cruz, consumado es, porque su sacrificio reúne todo lo necesario para que tú mantengas tu comunión íntima con el Señor y no salgamos del camino, no nos perdamos por allí.